tiene que entender que creer es obedecer. ¿Y qué es obedecer? Obedecer sus mandamientos. Sí. Entonces, no solamente decir creer porque creer. Usted va a la clase, donde quiera. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero obedecen la palabra, no obedecen la palabra. Entonces, esa palabra es tan profunda. Todo aquel que en él crea, o sea, que todo el que crea en él tiene que obedecer. Y crear, apartarse del mal. Y buscar la forma de cómo crear a Cristo. Y buscar cómo adaptar a Jesús en su vida. Exactamente. Y todos los días ser menos Él y más Jesús, que es un sacrificio. Padre Cristo, en esta hora tenemos una sesión más de tu programa compartiendo contigo. Gracias a cada persona que nos está viendo desde YouTube y cada persona que nos está viendo desde Facebook y de cada aplicación. Quiero en este día darle las gracias a cada uno de ustedes por su apoyo y por todo lo que ha hecho Dios a través de este programa en cada uno de nosotros. Amén. Así que esta es una entrega más de tu programa compartiendo contigo, y en este día tenemos un invitado especial, el cual está con nosotros, nuestro hermano Alfredo Zorrilla. Gracias. Dios le bendiga a usted y a todo el que esté escuchando por este canal. Que lo que nosotros hablemos aquí sea de bendición y que sea para nutrir esa fe y esa gracia que Dios nos ha dado y ese conocimiento para que nos llegue a los corazones, y que Jesús y el Espíritu Santo sea el que obre y el que lleve esta conversación a donde Él quiera llevarla. No estamos aquí como maestros de la palabra, sino estamos aquí para llevar un mensaje de vida, la palabra de Jesús, un mensaje de vida para que le llegue a los corazones de cada persona con toda humildad. Amén. ¿Qué tenemos, Alfredo, para esta preciosa tarde aquí en este programa? Yo quería empezar este conversatorio basado a un versículo de la Biblia que hay que ponerle mucha atención, porque no solamente leerlo por leerlo, sino el profundo mensaje que tiene, que cada cristiano debe llevarse a su corazón, porque es un mensaje que todo creyente y nuevo creyente debe conocer. Y está en Romanos 12:1. Lo podemos leer si. Amén. Los que tienen Biblia ahí le pueden buscar Romanos 12, capítulo 1, el cual será las bases donde estaremos interactuando en esta preciosa noche con cada uno de ustedes. Y gracias a Dios, nuestro hermano Alfredo nos va a comunicar este texto, el cual traerá luz a cada uno de ustedes. Amén. Romanos 12. Buscamos Romanos 12 y la palabra de Dios se lee en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué usted entiende cuando esta palabra dice en esa parte, culto racional? ¿Qué entiende usted, varón, con esa parte? Cuando hablamos de racional, hablamos de la razón. O sea que todo cristiano lo que está recibiendo debe de razonarlo, a ver si es cierto o no, y a ver si es verdad o es mentira lo que se está hablando, aunque sea de la misma escritura o de la misma palabra de Dios, que la gente hable de Dios, pero debe de razonar a ver si lo que está recibiendo le está ayudando a bien o le está haciendo
para obtener vida espiritual en su alma, Sí. para poder proyectar Amén. aquí en la tierra a Dios. También yo entiendo, varón, que cuando hablamos de culto racional, se está hablando de razonamiento de cada individuo, de la lógica. Que cuando nosotros vengamos a los pies de Cristo, muchos vienen por dolor, muchos porque sienten un llamado, pero la realidad de todo es que cada creyente tiene que venir con una voluntad. La razón, lo que nos diferencia a nosotros de los animales es razonamiento. Amén. Y que esa razón que nosotros tenemos, que nos ayuda a entender la lógica, es lo que nos hace tener a nosotros la voluntad de nosotros mismos entregar nuestra vida a Cristo. Ese es el culto racional, porque es una voluntad propia, que nosotros estamos convencidos de lo que nosotros queremos. Y dice esa parte que dice, presentar vuestro cuerpo a sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que nosotros, nuestro razonamiento, estamos entregando voluntariamente y que el sacrificio que nosotros tenemos que hacer de nuestro cuerpo es apartarnos de todo mal. Amén. O sea, que eso lo primero que debe hacer un cristiano es apartar de todo mal, por voluntad propia. No, Pero no. cuando tú haces eso por voluntad propia, ahí entra el Espíritu Santo, que te va a ayudar a impulsar ya esa voluntad que tú tenías. Ya tú entregaste tu voluntad, pero el Espíritu Santo es que te va a ayudar en las debilidades que tú tengas, porque no basta solamente con nosotros tener la voluntad de hacerlo, si no tenemos el Espíritu Santo, que es que nos ayuda a nosotros a enfrentar nuestras debilidades, a ya no querer hacer lo que nosotros hacíamos, los males que nosotros hacíamos. Entonces, pero lo principal es la voluntad de cada individuo. Amén. También dice el cuerpo es sacrificio vivo. O sea, tu cuerpo tiene muchas mañas y muchos malos deseos, en el cual todo el mundo sabe que viene de un mundo oscuro. Mucha gente, por más que quieran en un momento determinado, se dejó usar por la mente, se dejó llevar por los pensamientos. Entonces, ¿qué sucede? Que el cuerpo, cuando domina los pensamientos, es capaz de cualquier cosa. Es capaz de no razonar, es capaz de actuar como los animales, de matarse uno a otro, de matarse a sí mismo, su salud, usando los vicios, drogas, lo que sea. O sea, ¿qué pasa? Que cuando el ser humano aprende a poner su cuerpo en sacrificio vivo, llega la actividad espiritual en el cual lo va a ayudar, que aunque tenga debilidades en algunas áreas, entonces esas debilidades no van a fluir en el pecado, sino que van a fluir en la vida de Dios, en la obediencia. Porque el sacrificio vivo, si quiere decir, cuando tú le das la voluntad a Dios que use tu cuerpo para santificarse, automáticamente Dios domina sobre tu cuerpo y puede actuar en la moralidad diferente a los demás seres humanos. Pero, ¿por qué yo le digo, varón, que este versículo es muy importante para el creyente? Porque es el inicio de todo creyente. Sí. El inicio de todo creyente es poner voluntad. Porque nosotros sabemos que lo que nos lleva a este mundo es un llamado, o por dolor, o quizás por desesperación, de querer buscar una vida espiritual. Pero ¿qué pasa? Eso no sucede hasta que nosotros no pongamos nuestra propia voluntad. ¿Por qué es tan importante este versículo? ¿Por qué? Porque es el inicio de todo. Y cuando usted hace, entonces, todo no termina ahí. Porque cuando ya usted hace la voluntad y que usted tiene el Espíritu Santo, ahí vienen las guerras. Ya cuando usted hace la voluntad y que la voluntad de usted entregarse a su sacrificio vivo, y que ya el Espíritu Santo está trabajando usted en las debilidades, ahí viene la guerra, ahí se le levantan las potestades, los principados, se le levanta su propia familia, se levantan hasta la misma iglesia. ¿Por qué digo yo a veces la misma iglesia?
porque a veces usted anda buscando paz en la iglesia o buscando esa armonía y ese amor que se manifiesta en la palabra de Dios, porque Dios es amor. Y quizá por alguna situación en la iglesia hace que usted se desvíe o que usted se desenfoque. Entonces, ahí hay que, por eso es que digamos que cuando nosotros usamos el razonamiento, que hacemos el culto racional, ahí tenemos que estar preparados para lo que viene. Amén. Y dice el capítulo 10, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. ¿Qué usted entiende, varón, con ese versículo de Romanos 12, versículo 2? 1, 2. Cuando habla de no conformar, sí, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nosotros, como somos ese proceso que tú tienes de cuando tú entregas la carne ya, ahí viene la sabiduría en el cual el conocimiento tuyo va avanzando cada vez más y va teniendo más experiencia con el Espíritu. Por tanto dice no conforme a este siglo. O sea acuérdate que cuando Pablo tuvo la experiencia que lo tumbó de caballo, luego Pablo va a un hombre llamado Ananías, ora por él, le quita la capa, y luego Pablo recibe del Espíritu de Dios que se aparte para el Señor. Automáticamente Pablo se aparta 14 años, 3 años después 14, entonces cuando baja, dice la Escritura que cuando él expone lo que él recibió, ninguno lo entendían, lo que tenían cierta reputación, dice la Escritura, en el cual nos damos cuenta hoy en día que cuando tú vienes con algo nuevo, con algo diferente a una congregación, siempre tiene choque, siempre tiene contienda o problemas. ¿Por qué? Porque tú estás recibiendo algo que es nuevo. Por eso dice, no conforme a este siglo. O sea, hablando que cuando este siglo habla una sabiduría y tú vienes con otra diferente por encima de los argumentos que este siglo tiene, entonces tú lo derribas y al derribarlo se sienten confrontados. Eso fue lo que pasó con Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, los escribas y los fariseos tenían un fundamento ya, que la iglesia tenía que moverse a través de ese fundamento obligatoriamente, y no podía tener otro fundamento que no sea el que ellos ya pusieron. O sea, cuando vino Jesús con algo nuevo, dice la Biblia que no se conformó a este siglo, sino que renovó el entendimiento de los algunos que se dejaron llevar de él. Cuando ellos renovaron el entendimiento, entonces fueron diferentes a los demás hombres. Dice la Biblia que muchos decían, ¿y quién es este que habla con esta autoridad? ¿Quién es este que nunca ha oído un hombre hablar así, de esa manera? Nunca hemos escuchado a un hombre hacer tantas cosas como este hace. ¿Y quién nos enseñó este conocimiento, esta sabiduría? Si esta gente son del vulgo, esta gente nunca estudiaron, esta gente no sabe lo que es una escuela o una universidad. Sin embargo, el Espíritu de Dios renueva tanto el entendimiento de esta gente que contradicen todo lo que el sistema tenía, y ahora ellos implantan un nuevo conocimiento que es a través de que Dios se manifiesta a través del hombre. Y varón, yo me voy mucho más atrás. Ustedes se acuerdan, lo que ha pasado el pueblo de Dios, que era Israel en aquellos tiempos, que fue cautivo, esclavizado al pueblo de Egipto. Y aún Dios, liberándolo a ellos, seguían cautivos en su propia mente. Aunque fueron libres, ellos todavía, su mente estaba en una prisión. Cautiva. Su mente estaba cautiva. Entonces, ¿qué nos enseña? Cuando viene Jesús, lo que viene cuando Jesús viene aquí, lo que viene a liberar y a que nosotros, esa cautividad que nosotros tenemos mental, que la traímos desde Adán, de aquellos tiempos, que nuestra mente estaba cautiva, Jesús vino a liberarnos a nosotros mentalmente. Por eso es que este capítulo dice que renovamos nuestra mente, porque nosotros ya tenemos que pensar nuevamente que ya nosotros somos libres por medio de Jesús. Jesús ya pagó el precio. Jesús pagó el precio en la cruz. Ya fuimos redimidos. O sea, que ya no somos libres solamente
físicamente, sino mentalmente. Mentalmente, Y nosotros tenemos que reconocer, porque mientras estamos en el pecado, todavía estamos cautivos, estamos presos. Entonces nosotros, cuando aceptamos a Jesús y que el Espíritu Santo va obrando en nosotros, ese Espíritu va a hacer que nosotros renovemos nuestra mente y que nosotros esa prisión, esa cautividad, se quite de nuestro pensamiento y de nuestro espíritu. Sí, porque la Biblia nos enseña que éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Y dice la Escritura en el Proverbio capítulo 23, verso 7, que está en su pensamiento, en su corazón, está en ser. O sea, que cada persona, que según como piensa, así es esa persona, su esencia. Por eso Dios nos enfatiza a nosotros con Corintios 17, capítulo 5, que nos habla que ya de que está en Cristo nueva criatura es. O sea, criatura significa que tus pensamientos son renovados, o sea, tus pensamientos son transformados, tú cambias el modo de pensar o la manera de pensar, que es lo mismo que significa arrepentirse. Sí. Arrepentirse, cambiar de dirección, cambiar de pensamiento. Cuando una persona cambia de pensamiento, automáticamente no vuelve a pensar como era antes, aunque quiera. Sí, porque el sermón del monte que fue que Jesús hizo, la primera palabra, arrepentirse. Y la palabra arrepentirse es uno reconocer de que nosotros moramos en el pecado. Y que nosotros, al reconocer que nosotros moramos en el pecado, le damos puerta abierta a que esa cautividad por medio de Jesús se cumpla. Por eso él hace ese llamado a arrepentirse. Arrepentirse quiere decir entender en nuestra mente que nosotros somos cautivos. Porque hay mucha gente no acepta el mensaje. No se reconoce el mensaje porque creen que están bien en su vida. Exacto. Y hasta que no reconozcan que esa persona vive en el pecado y que se humille ante la palabra de Dios y ante Dios y ante Jesús. Entonces, reconociendo que nosotros vivamos en el pecado, podemos ser libres. Solamente así, si nosotros nos arrepentimos y reconocemos cuál es nuestra posición actual y de lo que nosotros queremos en nuestra vida espiritual. Yo sabía que David pasó por una situación muy difícil, el cual el orgullo quiso atraparlo a él. Y entonces en el Salmo 19 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Es decir, líbrame, Señor, de los que me son ocultos. O sea, hay errores en tu vida que quizás tú no lo puedes ver, tú como persona, porque el orgullo quizás no te deja. Pero cuando usted ve en el espejo de Cristo, como dice en Corintios 3 y 4, dice, cuando nosotros veamos a cara descubierta como un espejo, la misma gloria de Dios, entonces podemos visualizar en nuestra vida la imagen de Jesús, de Jesucristo. O sea, para yo ver la imagen de Jesucristo, obligatoriamente tengo que verme en el espejo de Él para ver si Él mancha en mi vida. Amén. Por eso que dice la Biblia, si nos examinásemos nosotros mismos, no seremos condenados, más poquito seremos justificados. Amén. Sí. Otra cosa importante, varón, otra cosa importante, ¿qué debe entender un creyente o un nuevo creyente? ¿Qué debemos entender? Para más decirte, que en el proceso, el proceso de cambio espiritual no es de la noche a la mañana, es un proceso espiritual. No es que usted es un proceso o una evolución o un crecimiento. Poco a poco, y según usted va entregando su voluntad, así el Espíritu Santo va trabajando en uno. ¿Qué uno debe entender? ¿Cuál es el versículo que habla de que no tenemos guerra con carne ni sangre? No tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Qué debemos entender? Que aunque mucha gente en el proceso de nuestro arrepentimiento y nuestra renovación de mente y nuestra entrega a la vida cristiana, ¿qué debemos entender? Que si un hermano se levanta, la familia se levanta, nosotros no podemos verlo a ellos en sí. Si nosotros tenemos que ver más allá, que lo está usando a ellos para apartarnos a nosotros son energías espirituales que quieren sacarte del propósito de Dios. Y entonces, cuando uno entiende que no es la persona,
usted no se agarra de los sentimientos, ni tiene rencor con nadie. Exactamente. Usted entiende, Que tiene que cuidar su corazón. usted tiene un razonamiento de que lo que la está usando a esa persona no es ellos en sí, sino esas energías negativas que lo usan a ellos para apartarlo a ustedes del camino. No, por eso Salomón escribe que sobre todo cosas buenas guarda tu corazón, porque de mana la vida. Lo más importante en el Evangelio es usted cuida su corazón. Porque cuando tú cuidas tu corazón, cuida tu salvación, que es lo esencial. Y la salvación no es usted ir a la congregación, ir a la iglesia, o usted participar en la iglesia, sino es usted poder entender el propósito de su vida, para el cual usted nació y vino aquí a la tierra. Sin embargo, Jesús, ¿cuál fue la salvación que Jesús nos regaló a nosotros? Fue el que nos trajo la información correcta para poder salir de este plano. Porque si tú no sabes cómo salir, entonces tú te vas a quedar atrapado en este lugar. O sea, automáticamente la persona, cuando no se concentra en su salvación, cuando no se concentra o pone el concepto de Cristo en su vida personal, está viendo siempre problemas afuera, está viendo chisme, está viendo contienda, está viendo la falta del otro. Así es. Pero sin embargo, Jesús nos dice que tienes que cuidar la viga que tiene en tu ojo. O sea, yo necesito entender que hay una viga dentro de mí que tiene que salir. Sí. Para yo poder ver bien y así juzgar correctamente, como manda la Biblia. Amén. Que la Biblia nos manda a nosotros Juzgar con la palabra. con la palabra Porque como dice la palabra, Jesús no vino para condenación. a salvar, hermano. Él vino para salvación. ¿Y qué condena o qué salva? La misma La palabra. misma palabra. La misma palabra es la que condena y la que Que tú salva. rehusas creer. Amén. Ya. Hay otra cosa que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos entender. Hay un capítulo que dice en Juan 3:16, que dice, y tanto amó Dios al mundo, que ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender que el creer no es tan fácil como dice la palabra. Cuando usted decide creerle a Jesús, usted tiene que entender que creer es obedecer. ¿Y qué es obedecer? Obedecer sus mandamientos. Sí. Entonces, no solamente decir creer porque cree. Usted va a la casa, donde quiera. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo Todo el en mundo Dios. cree. Pero obedecen la palabra, no obedecen la palabra. Entonces, esa palabra es tan profunda. Todo aquel que en él crea, o sea, que todo el que crea en él tiene que obedecer, Y crear, apartarse del mal y buscar la forma de cómo crear a Cristo en y su vida. buscar cómo adaptar a Jesús en su vida. Exactamente. Y todos los días ser menos él y más Jesús, que es un sacrificio de Vivo. cada nosotros, un Vivo. sacrificio vivo, como dice la palabra. Sí. Entonces, no simplemente nos podemos ver la palabra que el que crea en él será salvo. El que cree es obedecer la palabra, obedecer sus mandamientos, Y obedecer viene siendo como negarse a sí mismo. negarse a sí mismo. Así. Porque, por ejemplo, cuando yo defiendo mis intereses y cuando yo defiendo mi yo, o sea, que yo no sea afectado en lo que está pasando en la congregación donde yo me congregue, siempre voy a dejar a Cristo atrás. Siempre no voy a obedecer a Cristo, no voy a creer a Cristo en mi vida. Porque voy a obedecer mi vida personal o lo que yo entienda que es Jesús. Sin embargo, cuando uno cree en Dios, verdaderamente no se defiende, sino que deja que Dios lo defienda. Que Dios lo defienda. Deja que Dios obre en su vida. Sabe esperar, que es lo más importante. Hacer como hizo David en los tiempos de Saúl, que Saúl, por más que Saúl hizo ataque con él, no se defendió. Exacto. Porque él tenía quien lo defendiera. Entonces, nosotros también como creyentes tenemos que saber que si una gente nos critica o dice uno de nosotros no tenemos que corresponderle con la misma acción. Exacto. Si nosotros tenemos que guardar silencio, porque nosotros tenemos quien nos defienda, que es Jesús el que intercede por nosotros. Entonces nosotros como hijos de Dios, aunque el que quiera hacernos daño, nosotros tenemos quien nos defienda. Nosotros tenemos nuestro propio abogado, que es Jesús, el que intercede por nosotros con el Padre. Amén. Eso es así.
¿Qué continúa, Manasar? Porque es muy importante el tema cuando hablamos de la concentración hacia uno mismo, que siempre tú decías que uno tiene que ser egoísta con esa acción. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a tú enfocarte en ti, automáticamente puedes ayudar a los demás. Porque, Amén. por ejemplo, si yo tengo éxito a través de un buen comportamiento, automáticamente yo no tengo que decir que tuve éxito. La gente va a ver que tuve éxito, la gente va a querer hacer lo que yo hice. Amén. Por ejemplo, cuando tú ves una persona que triunfa en cualquier deporte, hay mucha gente que están haciendo lo mismo para querer triunfar igual que esa persona. Aunque no lo quiera, porque es algo que sale de ellos. Porque vieron el ejemplo ya que sí se podía. Por eso cuando nosotros nos enfocamos en nosotros, tratamos de cuidar, aún de tratar a cualquier persona mal. Y cuando tú llevas el evangelio de esa manera, porque la Biblia dice, está en paz con todos los hombres en cuanto depende de nosotros. O sea, ahí mismo tú te das cuenta de que tú te estás enfocando en ti y va a haber gente que va a ver el ejemplo, que tú te estás enfocando en ti, que tú estás progresando, que tú estás manifestando a Cristo, que tú estás avanzando en todas las áreas. La gente va a decir, yo quiero ser Jesús. Sí, es importante que las personas vean que se está manifestando un cambio. En medida que tú vas haciendo un crecimiento espiritual, eso tiene que reflejarse en lo físico. Que la gente vea que hay un cambio en ti. Exacto. Porque eso es lo que va a hacer que la gente tenga sed de también buscar de eso que te está cambiando a ti. ¿Tú entiendes? Ser ejemplo. Tenga necesidad de buscar. Tenga necesidad también de buscarte por medio de ti. Por eso que uno tiene que ser, uno tiene que tratar de todo el día limpiarse, limpiar su forma de ser, tanto física como espiritual. Porque nosotros tenemos que ser ejemplo para lo que ¿cómo se obtiene eso? Mira, hay una parte, nosotros tenemos que entender el mensaje verdadero de Jesús, el verdadero mensaje. Todo cristiano tiene que saber el verdadero mensaje que Jesús vino a traer aquí en la tierra. Por eso yo quiero que enfaticemos aquí en Juan 3. Podemos leer un poco. Sí, claro. Porque esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, si usted le pone mucha atención, esa conversación es una de las más extraordinarias de la Biblia. Porque Jesús le está diciendo a Nicodemo, oye, ese mensaje espiritual a lo que él vino exactamente. ¿Entiendes? Sí. Que él como maestro no pudo entender al principio. ¿Podemos leerlo? Amén. Juan capítulo 3 habla de Nicodemo cuando fue a Jesús de noche. Pueden buscarlo y subir de ahí para que sigan alimentando su vida espiritual, ya que esto es un programa para compartir enseñanza, para compartir experiencia, para compartir testimonio y para compartir contigo que estás ahí. Amén. Amén. No traje los lentes, pero vamos a leer. Amén. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si tú entiendes esa parte, tú entiendes que Nicodemo, aún siendo fariseo, tenía un discernimiento espiritual. Amén. ¿Por qué yo te digo que tenía un discernimiento espiritual? Porque él no podía negar que la manifestación que Jesús estaba haciendo aquí en la tierra venía de Dios. ¿Qué significa eso? Que él tenía un discernimiento, que es lo que nos falta a nosotros mucho en la iglesia, de tener discernimiento de lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Exactamente. Porque Jesús lo recibió lo recibió de manera que él quiso darle esa palabra de vida a él. Señor. Porque él lo vio
que él tenía ese discernimiento espiritual y que tenía esa necesidad espiritual de conocer la verdad, que es lo que nosotros tenemos nosotros tenemos todos los días que tratar de que Dios nos siga abriendo los entendimientos y tener discernimiento de lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, porque tú sabes que en este mundo hay de todo y hay cosas que nos pueden engañar. No podemos siempre estar diciendo todo amén, amén. Poner oído espiritual a cada mensaje para saber que sí de verdad viene de Dios. Amén. No por emocionalismo, sino que el mismo Espíritu Santo convenza a uno de que eso viene de Dios. Amén. ¿Entiendes? Te confirma. Le confirma, exactamente. Sí. Pon tu cerebro a razonar en esta noche. Amén. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Él está diciendo palabras, él está diciendo palabras profundas. Es lo que decía, si tú no cambias de pensamiento, tú no puedes ver a Dios en nadie. Exactamente. Ni puedes ver la manifestación de Dios. Si tú te pones a observar bien, el verdadero mensaje de Jesús, bien están en esos versículos. ¿A qué viene Jesús? A que nosotros seamos nueva persona. Nacer de nuevo es tu cambiar totalmente tu esencia, tu espíritu, tu forma de pensar, tus actitudes, que tú vivas más por el espíritu que por la misma carne. Amén. Sí, que todo eso, como te dije, empieza con una voluntad humana, que es el razonamiento. Pero para llegar a eso, para llegar a ese estatus de tú nacer de nuevo, tiene obligatoriamente que empezar con una decisión. Así es. Lo primordial, como tú decías, es la razón. O sea, hay cosas que hay que razonarlas. No te vayas tan a lo espiritual, tan profundo, no. Razona por lo menos. Razona, exacto. Hay cosas que tú dices, bueno, acá por verdad lo que dice, porque si tú multiplicas 1 por 1 da 2 y 3 más 3 dan 6, eso es razonable. ¿Entiendes? Hay personas que aún ni razonando creen la verdad. Ni razonando, porque no hay una voluntad. Porque no solamente es razonamiento, tú tienes el razonamiento, tu razón es lo que te va a llevar a que tú decidas tener la voluntad. Exactamente. ¿Tú entiendes? El razonamiento es que te va a llevar a que tú tengas la voluntad. Entonces, cuando tú tengas la voluntad, entonces tú puedes recibir. A tú cuestionar lo que escuchas. ¿Qué dice el 4? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí está la razón. Ahí está la razón. Él está usando la razón, pero está haciendo la pregunta porque quiere recibir. Él quiere entender. A ver cuál es la verdadera verdad. Él quiere saber cuál es la verdadera verdad. O sea, él está poniendo importancia a lo que Jesús le quiere decir. Entonces, él está abriendo su corazón para recibir. Está cuestionando. Con su propia voluntad. Usa el razonamiento, pero tiene la voluntad de querer aprender. Hay un punto de efecto, es que lo que Nicodemo ha hecho, de ahí para atrás, no ha dado resultados. Lo que Jesús está haciendo en ese momento, está dando resultados. Como Jesús está dando resultados, lo que está haciendo, entonces él está yendo donde el que está dando resultados, averiguar por qué lo que él está haciendo no está dando resultados. Amén. Entonces cada persona que está viendo este video, si está viendo que donde tú estás no está dando resultados, busca a alguien o a alguien que te pueda iluminar, porque hay mucha gente que son entes que Dios lo dejó aquí en la tierra para ayudar a aquellas personas que no pueden por sí mismos lograr conocer la verdad o lograr conectar con Dios. Y buscar porque estamos huérfanos de palabra. Amén. Ya vemos que en la iglesia nadie se le acerca a uno a darle una palabra. Solamente para una crítica somos rápidos, para señalar somos rápidos, pero para darle una palabra a una persona somos lentos. ¿Notamos? Entonces, el creyente que vino con esa sed de querer aprender, de querer recibir, el que puede liderar y puede dar palabra, no sabe en qué situación está esa persona, porque no se le acerca
a dar una palabra. Entonces estamos huérfanos de palabra. Entonces, es que tú estás buscando personas para que te guíen y lo que tú vas es a que te señalen a otra cosa, pero la palabra que tú quieres recibir de que tú crees que te la va a dar, no te la da. ¿Tú entiendes? Entonces es necesario uno tener la determinación de buscar quien lo oriente a uno la palabra. Porque todo necesitamos, hasta el más grande, hasta el más grande teólogo o el más grande cristiano, en un momento de debilidad, necesita una palabra de un amigo, de un hermano. Amén. Es así. Entonces, nos quedamos en el 4.